Dicen que ocurrió en los años 40, que fue un experimento secreto del gobierno soviético, que encerraron a 5 prisioneros políticos y no los dejaron dormir durante 15 días, sin descanso, sin salida, sin control. La promesa era simple: si resistían serían liberados, pero lo que encontraron fue mucho peor que la muerte. Un gas experimental, laboratorios subterráneos y cámaras encendidas 24/7. Lo que grabaron, si es que realmente ocurrió, desafía todo lo que conocemos sobre la mente humana. Los gritos, las autolesiones, las voces deformadas, el hambre y al final una frase que hasta el día de hoy a todos les pone la piel de gallina: no queremos ser liberados porque ya no somos humanos. Los documentos nunca fueron confirmados, las imágenes se perdieron, pero la historia... La historia sobrevivió, se propagó en foros, blogs, videos, como una infección viral, como una advertencia que nadie puede borrar. Hoy te voy a contar esa historia, paso a paso, desde su origen hasta el desenlace más brutal que te puedes imaginar. Prepárate, porque esta historia no es solo oscura, es profundamente inhumana, y lo peor de todo es que podría haber sido real. La historia comienza en algún punto de la Unión Soviética en 1974. Oficialmente nunca se confirmó el lugar, pero algunos informes filtrados apuntan a unas instalaciones militares secretas, enterradas bajo tierra. La excusa era muy simple: probar un estimulante que permitía a los soldados permanecer despiertos por horas sin ningún efecto, un gas experimental desarrollado en laboratorios soviéticos, con la promesa de crear un ejército imparable, soldados que no necesitaban dormir ni sentir. El experimento consistía en encerrar a 5 sujetos, todos prisioneros políticos condenados a muerte, en una cámara completamente sellada. Se les ofreció la libertad como recompensa si lograban permanecer despiertos durante 15 días. No era voluntario, era desesperación. Parecía un trato justo: dormir o morir. Pero nadie sabía lo que realmente iba a pasar cuando la mente humana era forzada a mantenerse activa sin descanso. La cámara era una trampa perfecta, sin ventanas, sin relojes, sin luz natural, solo una iluminación artificial constante que impedía saber qué hora era o cuánto tiempo había pasado. Comían bien, bebían bien, respiraban el gas día y noche, no podían apagarlo ni podían detenerlo. El aire, saturado de químicos, alteraba por completo su mente y su estabilidad. Los investigadores observaban desde cámaras ocultas, tomaban notas, registraban todo, y al principio todo parecía normal. Los sujetos hablaban, reían, incluso compartían historias. Pero en el día 5, algo empezó a romperse. Lo que estaban haciendo no era ciencia, era una tortura disfrazada de protocolo, y estaban a punto de ver los resultados. Antes de los primeros 5 días, fueron totalmente normales, hablaban entre ellos, reían, leían libros una y otra vez, pero tras el 5.º día el tono cambió. Dejaron de hablar entre sí, se quedaron totalmente en silencio, y solo uno de ellos murmuraba durante horas sin parar. Los micrófonos captaban ruidos extraños, rasguños, susurros en lenguas que no entendían. Uno de los sujetos comenzó a gritar, no por dolor, sino como si estuviera siendo devorado desde adentro. Luego, silencio absoluto. Los investigadores pensaron que el sistema había fallado, pero los signos vitales seguían ahí. Seguían vivos, solo que ya no hablaban ni se movían. Al día 9 ocurrió lo impensable. Uno de los sujetos comenzó a desollarse vivo, a arrancarse la piel. Otros habían arrancado los párpados. Se decían que no querían dormir, ni siquiera un segundo. Cuando los investigadores entraron a la cámara por primera vez, lo que vieron los dejó paralizados. La comida que habían suministrado no había sido tocada durante días, y las paredes estaban totalmente llenas de sangre. Y en el centro, uno de los prisioneros se estaba alimentando de sí mismo. No querían salir, gritaban que si lo sacaban del gas morirían, y lo decían con claridad, sin pánico, como si algo de ellos se hubiera pegado y reemplazado por algo más oscuro. Cuando intentaron sedarlo, se resistieron como animales. Solo uno seguía murmurando: manténnos despiertos, necesitamos el gas, lo necesitamos. Pero, ¿qué los mantenía con vida? ¿Qué los impulsaba a seguir destruyéndose? ¿Era el gas o algo más profundo que podrían haber despertado al dejar de dormir? Cuando los militares pidieron cerrar el experimento, ya era demasiado tarde. Los sujetos no eran humanos, y lo que ocurrió después aún es más perturbador. El experimento debía terminar, pero nadie estaba preparado para lo que encontraron cuando abrieron la cámara por última vez. Uno de los sujetos había muerto, el otro apenas podía mantenerse en pie, y los otros 3 parecían muertos en carne viva, mirando a los científicos como si fueran animales defendiendo su territorio. Intentaron sacarlos con fuerza, pero atacaron, mordieron, se resistieron con una fuerza sobrehumana, como si el gas los mantuviera unidos a algo.
más allá de la vida. Uno de los soldados disparó a un prisionero y mientras él caía a su muerte, simplemente suplicaba que no le quitaran el gas. Los científicos en shock decidieron sedar al último sobreviviente para realizar una cirugía. Querían entender qué había pasado. ¿Cómo era posible que su cuerpo siguiera vivo a pesar de la pérdida masiva de sangre? Pero apenas lo sedaron, murió. El último en pie fue interrogado. Le preguntaron qué era, qué lo había transformado, pero su respuesta es una de las frases más inquietantes jamás escritas. Ustedes nos han olvidado. Nosotros somos lo que se esconde en ti cuando cierran los ojos. Somos los que intentan callar. Somos los que viven en tu mente cuando duermes. Y ahora ya no dormimos. No se convirtieron en monstruos, simplemente dejaron de ser humanos y revelaron lo que quizás todos llevamos dentro cuando la conciencia se apaga. El experimento fue sellado en un lugar destruido, los documentos quemados, pero la historia sobrevivió y el miedo nunca se fue. El experimento ruso del sueño es conocido como creepypasta, una historia de terror viral que circula desde hace más de una década en foros, blogs y canales como este. Pero aquí va la parte inquietante. Nadie sabe quién la escribió primero, no hay autor, no hay una fuente original, solo una serie de relatos y copias con detalles extraños que coinciden con archivos militares reales. Muchos investigadores han intentado rastrear el origen del texto. Algunos creen que se publicó por primera vez en Reddit. Otros que surgió en foros de la Deep Web, donde circulaban documentos soviéticos filtrados, pero nunca se encontró el archivo original ni el autor, solo el relato, que parecía expandirse por sí solo. ¿Una ficción demasiado bien escrita? ¿O una historia real disfrazada de mito para que nadie la tome en serio? Tal vez nunca sabremos si ocurrió, pero lo cierto es que desde que se contó por primera vez, millones de personas ya no veían el insomnio de la misma manera. Entonces, ¿fue real? ¿El experimento ruso del sueño realmente ocurrió? ¿O es simplemente una historia para hacernos sentir incómodos? Esta historia no da miedo solo por lo que cuenta, sino por lo que sugiere, que todos llevamos dentro una oscuridad latente y que el cansancio extremo puede despertarla. Si este video te hizo pensar, si te mantuvo pegado hasta el final o si te hizo sentir incómodo, entonces estás en el lugar correcto, porque aquí hablamos de lo que nadie quiere contar, de lo que se esconde, de lo que incomoda y sobre todo de lo que podría ser verdad. Y bueno amigos, ha sido todo el video, espero les haya gustado, no olviden darle like, comentar, suscribirte, activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos y nos vemos en el próximo video. Hermano Green.